Continuamos con el punto de la norma de toma de conciencia. En este punto, la norma nos dice que la organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de qué, de la política de la calidad, de los objetivos de calidad, de su contribución al sistema de gestión de la calidad y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema. La toma de conciencia entonces se fundamenta en lo que las personas necesitan saber y aplicar en su puesto de trabajo. Esto evidentemente parte de las funciones que las personas deben realizar. Entonces, una herramienta fundamental será la ficha de funciones. Tiene que haber una buena inducción inicial del trabajador utilizando estas fichas de funciones. Esto desde que el trabajador es nuevo, ¿verdad? Tiene que hacerse entonces, y aquí se recomienda mucho lo que es el plan de acogida. Un plan de acogida donde se diga claramente que cuando un trabajador nuevo llega a la empresa, el responsable de GTH junto con su jefe de proceso, su jefe de área, deben recibir a este trabajador y darle a conocer específicamente en relación al sistema la política de la calidad, el organigrama de la empresa. Cuando hablamos aquí de la política, sabemos que de la política derivan los objetivos de la calidad. Luego el organigrama de la empresa con la indicación del lugar que lo ocupa y su respectiva ficha de función, además de manual de funciones de toda la organización para que él sepa quién es responsable de qué dentro de la empresa. Y evidentemente la documentación acerca de los procesos de la empresa, incluyendo mapas de proceso, diagramas de proceso, fichas de indicador, etcétera, para que entienda cómo funciona la organización. La toma de conciencia entonces es vital. ¿Para qué? Por lo que hemos dicho, el trabajador tiene que realizar funciones muchas veces que están por encima de lo que habitualmente se le pueda pedir. Necesitamos que el trabajador tome la iniciativa. Entonces, como habíamos dicho, una herramienta fundamental sería nuestro plan de acogida, que en este punto se les pide redactar. También se utiliza este plan de acogida con el personal que cambia de puesto. Si tú estás cambiando de un puesto a otro, también se debe aplicar este plan de acogida. Ahora puede haber alguna variante, es cierto. No obstante, en temas de información es posible que la mayoría sea nueva. Si quieren más detalles acerca del plan de acogida, en este momento estamos en la página 163 de nuestro texto. Pero para aún más información pueden ir al libro de organización. Ahí está el plan de acogida con mucho más detalle. Pasamos al siguiente punto. La organización debe determinar la comunicación interna y externa necesaria y pertinente para que funcione bien. Es un punto importante de la norma y es un punto nuevo. En anteriores versiones de la norma este punto no se tocaba con tanta especificidad. Ahora sí. Entonces la empresa debe determinar qué comunicar. Si se dan cuenta de esto, ustedes ya han hecho, cuando han hecho su mapa de diálogo o mapa de stakeholders o cuadro de stakeholders, como lo hayan llamado, ahí está claro los temas de los cuales se debe hablar. Eso es el qué comunicar. ¿Cuándo comunicar? Lo que necesitamos es establecer una periodicidad. Entonces, esto podría ser nuevo. ¿A quién comunicar? Necesitamos un representante y esto ya lo hemos visto en el mapa de diálogo. Un representante en el stakeholder. Luego, ¿cómo comunicar? Este es el método. Esto ya está hecho, el método que hemos elegido. Y luego, ¿quién comunicar? Que es el responsable. No, esto también ya está hecho. El responsable de mi empresa que debe comunicarse con este responsable o representante del stakeholder. Entonces, gran parte de esto ya hemos avanzado. Es posible que tengamos que aumentar algunas cosas, pero veamos en el mapa de stakeholders o de diálogo, ¿qué cosa ya teníamos? Identificación del stakeholder, características, relación del stakeholder con los objetivos de la organización, temas de interés, necesidades, expectativas, nivel de dependencia, influencia, nivel de disposición, de relación, responsable de la empresa, el método de relación, método seleccionado, interlocutor en el grupo de interés o representante del stakeholder también, y la frecuencia con la cual íbamos a hacer un seguimiento a este método. Esto ya deberíamos tener entonces. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos completar? Pues veamos, una ficha de comunicación, ¿qué es lo que tiene?
El stakeholder ya lo tenemos nosotros identificado. El tipo de stakeholder interno o externo ya lo tenemos. El método de relación ya está, responsable ya está, el presupuesto estimado. Es posible que este presupuesto tengamos que determinar y es un presupuesto estimado para aplicar el método de relación que hemos decidido, que hemos escogido. Entonces es posible que eso tenga que aumentar. El alcance es posible también que haya que analizarlo un poco más. El alcance también podríamos obtenerlo analizando la descripción del stakeholder, es decir, cuántas personas son, ¿verdad? ¿De qué colectivo estamos hablando? Entonces, eso aquí en el alcance. La periodicidad. La periodicidad aquí dice permanente. No obstante, en la periodicidad nosotros tenemos que analizar el método. Y este método con qué periodicidad funciona. Es posible que la mayoría de los casos sea permanente, aunque no necesariamente en todos. El objetivo que deseo lograr con esta relación. Pues nosotros en el mapa de stakeholders hemos determinado los temas que son importantes en relación a los objetivos que quiero lograr. Entonces tiene que haber un objetivo o objetivos específicos en relación a cada stakeholder. Luego, la descripción. Aquí en la descripción, estamos en la página 165 del texto, me habla de la descripción mucho más clarita del método que voy a utilizar. Luego, los contenidos que voy a compartir y para aplicar este método que he descrito aquí, qué tareas voy a realizar. Es como una planificación más operativa. Entonces, tareas paso a paso, a lo mejor tienen que ustedes aumentar. Y luego los indicadores. ¿Qué cosa voy a medir para ver si este método que he descrito aquí con tanto detalle me va a permitir lograr estos objetivos? Eso es lo que yo tengo que completar a mi mapa de stakeholders. La ficha de comunicación, entonces, ¿de dónde va a salir la ficha de comunicación? De el mapa de diálogo. Entonces, es posible que tenga una ficha de comunicación para cada stakeholder. Sí, de acuerdo con la forma que haya tomado su mapa de stakeholders, normalmente yo sé que en las filas están los diferentes stakeholders. Entonces, si yo quiero sacar la ficha de comunicación de un determinado stakeholder, lo que tengo que hacer es imprimir toda su fila. Y ahí ya voy a tener toda esta información. Entonces, vemos que para comunicación ya hemos avanzado mucho. Ya solo nos queda completar nada más. Avancemos al punto de la información documentada, otro requisito de la norma. Te dice, el sistema de gestión de la calidad debe incluir información documentada requerida por la norma y la información que la empresa considere necesaria para que funcione bien su sistema. ¿De qué depende la información que tú vas a tener? Es decir, cuántos procedimientos, cuántos instructivos, cuántos registros vas a tener, cuántos diagramas, etcétera. ¿De qué depende? Del tamaño de la empresa, depende de la complejidad y de las competencias del personal, del tamaño, porque una empresa más grande con muchos más procesos va a tener mucha más documentación. Si los procesos son más complejos, es posible que necesites muchos más instructivos. Entonces, más documentación. Y si la competencia del personal, y aquí hay mucho que debatir, si tu personal es muy competente, ¿qué tienes que hacer? Retener ese conocimiento en procedimientos instructivos, manuales y demás. Pero si tu personal no es muy competente, aún más necesitarás de toda esta documentación. Entonces, en todo caso, siempre necesitas el soporte documental. ¿Hasta qué nivel de detalle debes escribir? Se debe escribir lo suficiente para que la empresa funcione con nuevos trabajadores. Si un día los pierdes a todos tus trabajadores antiguos, pueda funcionar tranquilamente con los trabajadores nuevos. Ese es el nivel, es la cantidad de documentación que necesito, aquella que me permite funcionar con trabajadores nuevos de un día para otro. Muy bien, creación y actualización de la documentación. Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que, primero, la identificación y descripción sea la adecuada. Por ejemplo, cada documento tiene que tener título, código, fecha, autor, versión. ¿Qué es lo que yo tengo que evitar? Que cuando estoy creando un documento nuevo, ese documento nuevo reemplace el antiguo. No haya manera de que la gente esté utilizando un documento antiguo, una versión pasada, y pueda ser sujeto de errores, que puede equivocarse por ese documento. Entonces tiene que estar muy bien identificado y descrito en la portada de un documento, en su encabezamiento, en su cajetín, se puede decir el título, el código, fecha, autor, versión, para evitar confusiones. Luego, el formato.
del documento tiene que estar bien claro. Idiomas. Nosotros aquí no tenemos demasiado problema, manejamos castellano. Versión del software. Si tú utilizas algún software, nuevamente, no se tienen que utilizar versiones pasadas y ser sujeto de errores por utilizar versiones pasadas. Gráficos y demás. Todo tiene que estar definido en un documento, en un solo formato. Y de los medios de soporte, papel o electrónico. Entonces, todo tiene que seguir una misma forma. Cuando ustedes hagan sus procedimientos, todos sus procedimientos tienen que tener los mismos formatos. Y si ustedes están utilizando una versión del vicio, pues la misma versión para todos los procedimientos. Si ustedes están utilizando un formato para los gráficos, todos los formatos tienen que ser iguales. Inciso C, la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. Cuando yo creo un documento nuevo, cuando yo defino un nuevo procedimiento porque he tenido una idea para mejorar el antiguo, ¿quién es responsable de aprobar? Una cosa es el que elabora, otra cosa es el que revisa y otra cosa es el que aprueba. Pueden ser iguales el que revisa y el que aprueba. Lo que no es recomendable es que el que elabora revise. Siempre es bueno que haya un segundo punto de vista. Entonces, por lo menos 2 personas tienen que haber responsables de revisar, de elaborar, de revisar y aprobar. Veamos el control de la información documentada. ¿Cómo controlo yo esta información? La norma me dice que se debe controlar la información para asegurarse de que todos estos documentos están disponibles y que sean idóneos para su uso donde y cuando se necesite. Además de que esta documentación esté protegida, por ejemplo, contra la pérdida de confidencialidad, el uso inadecuado o la pérdida de integridad. ¿Con esto qué me está pidiendo la norma? Que la información tiene que estar donde debe estar. Los procedimientos, habíamos dicho en algún momento en la clase, ¿dónde deben estar? Con los propietarios de proceso, mientras que los instructivos deben estar con los operarios del proceso. La información debe estar entonces donde se necesite, cuando se necesite. Si alguien necesita un instructivo, ahí debe estar. Los instructivos deben estar, por ejemplo, colocados donde están las máquinas, pegados, plastificados donde están las máquinas, si por ejemplo es un instructivo de operación de máquina. Si es un instructivo de preparación de materia prima, ¿dónde debería estar? Debería estar ahí a la vista de los que están haciendo la preparación de la materia prima. Inciso B, que esté protegida adecuadamente. ¿Cómo yo puedo garantizar que este documento no esté tachoneado, que no esté rasgado, que no esté manchado? Es haciendo la toma de conciencia del personal. Si este documento no se puede leer adecuadamente, podemos cometer errores dentro de la organización, podemos generar no conformidades. Entonces, si necesitas plastificar algo, lo plastificas. Si necesitas que algo solamente tenga un espacio para su lectura, pues tienes que habilitar los mecanismos de tal manera que el procedimiento se mantenga en buenas condiciones, que los instructivos se mantengan en buenas condiciones y que estén donde deben estar sin que nadie vaya sacando copias sin autorización de estas cosas. Para el control de la información documentada, dice, la organización debe abordar las siguientes actividades: distribución, acceso, recuperación o uso. Cuando se distribuye un documento, ¿a quién se debe entregar? Nuevamente, procedimientos a propietarios de proceso. Instructivos tienen que estar donde se realiza la actividad. Acceso. ¿Quiénes tienen acceso a esta información? En formato físico y en formato digital. En formato físico, ¿a quién se le va a entregar? En formato digital, ¿quiénes van a tener acceso? La recuperación y uso. Cuando hablamos de la recuperación, nos estamos refiriendo cuando alguien quiere recuperar una... por ejemplo, les doy aquí un ejemplo. El manual de la calidad es un documento de acceso público. Entonces, puede venir un cliente y te pide el manual de la calidad y tú se lo podrías dar sin ningún problema. Entonces, ¿de dónde vas a sacar esa versión? ¿De dónde vas a recuperar esa versión que tienes que entregar? ¿Cómo tienes que hacer eso? Esa es la recuperación. ¿De dónde vas a sacar y vas a imprimir un ejemplar de aquellos documentos que sean de acceso público? Y la utilización. ¿Cómo se va a definir, cómo se tiene que hacer el uso de estos documentos? Se hace a través de la capacitación. Inciso B, almacenamiento, preservación, incluida la preservación de la legibilidad. Es importante que de cada documento tú sepas dónde está almacenado, dónde está guardado, en físico y en digital. Luego, ¿cómo se debe proteger? Que aquí nos decía proteger contra pérdida de integridad. ¿Cómo se va a proteger este documento?
Luego, aquí hay algo a hacerles notar. Cuando yo lleno un registro, por ejemplo, estoy anotando temperaturas, tengo que hacerlo con bolígrafo, porque si lo hago con lápiz, es posible que esto se vaya a borrar, ¿verdad? Entonces, incluida te dice la preservación de la legibilidad, tú tienes que definir cómo se tienen que llenar y con qué yo debo llenar los registros. Inciso C, control de cambios, por ejemplo, cuando cambio de una versión a otra. Habíamos dicho, cuando sale una nueva versión de un procedimiento, lo que yo tengo que hacer es entregar esta nueva versión a quienes yo haya definido aquí en la distribución. ¿Quiénes deben tener este documento en físico? Entonces yo voy a imprimir y les voy a ir a entregar a estos señores. Ellos me tienen que entregar la versión pasada, yo les entrego la versión nueva y me firman un recibo donde ellos dicen, confirma la fecha en la cual se les ha entregado esta nueva versión y ellos han devuelto la versión antigua. Cuando te dan la versión antigua, ¿tú qué tienes que hacer para prevenir que se mal utilice? Sellar cada hoja del procedimiento antiguo con un sello grande rojo que diga documento obsoleto. Y si tú quieres, lo conservas, pero tiene que estar completamente sellado cada una de las hojas, anverso y reverso, de tal manera que sea imposible confundirlo con una versión actual. Entonces, así se hace el control de cambios. Conservación y disposición final, a esto se refiere. La conservación quiere decir cuánto tiempo vas a guardar, lo que les decía, un procedimiento antiguo que ya ha sido reemplazado por otro, ¿lo vas a guardar? A lo mejor tú me dices inmediatamente se desecha, a lo mejor tú dices no, en la empresa se va a guardar durante un año. Pues muy bien. Y luego, ¿dónde lo vas a botar? Esa es la disposición. Aquí no solo hablamos de procedimientos, hablamos también de registros. Imagínate tus registros de temperaturas. ¿Cuánto tiempo vas a guardar? Normalmente la disposición se hace durante el tiempo de vida útil del producto. A ver, tu producto, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene? 3 meses. Entonces, los registros, ¿cuánto tiempo deberías guardar? Pues 3 por 3, 9 meses. Debería guardar los registros. Ahora, si tu producto tiene de tiempo de vida útil 3 años, pues entonces deberías guardar registros de hace 9 años. Esto es un criterio, es solamente una recomendación. ¿Por qué? Porque los registros te sirven para, por si acaso tendrías una queja en relación a un producto. Si un producto tiene 3 meses de vida útil, pues con que tú guardes registros desde hace 9 meses ya tienes suficiente información para investigar una no conformidad, ¿verdad? Imagínate que te viene un reclamo de un producto, pues tienes evidencia de hace 9 meses de temperaturas que has medido. Entonces, por eso se utiliza como criterio el tiempo de vida útil del producto. Ahora, la disposición va a ser en la basura. No se olviden que existe lo que es los espías industriales. Entonces, no es recomendable desechar toda esta documentación, ni registros, ni procedimientos directamente en la basura. Es bueno siempre picarlos, por eso existen esas picadoras de papel, ¿verdad? Esa es la disposición. Seguimos entonces, es recomendable utilizar algún tipo de software específico para la gestión de la documentación. Esto es importante ya que siempre estamos pasando a una era completamente digital y los soportes en físico ya van a ser mínimos, las hojas que tú tengas van a ser mínimos. Lo que sí necesitamos es un buen sistema, alguna buena plataforma, un buen software que nos permita trabajar en la gestión de mi documentación dando niveles de acceso. Por ejemplo, si tú eres director, tienes nivel de acceso total. ¿No ves? Si tú eres encargado de producción, tendrás un poco menos tu nivel de acceso. Y si eres un operario de planta, a lo mejor tienes acceso digital a determinada documentación nada más. El resto de la documentación no la puedes ver. Ahora aquí se trabaja por niveles. Tienes nivel de ver, o sea, nivel de poder observar un documento y nivel de poder modificar el documento, que son autorizaciones distintas. Entonces, esto tienes que definirlo bien clarito. Para crear documentos nuevos, aquí te da un ejemplo de una dinámica bastante sencillita. Te dice, para crear un documento nuevo, un procedimiento nuevo, un instructivo nuevo, alguien puede hacer el borrador. Alguien que evidentemente tú dices, ¿no? Los encargados de modificar procedimientos de producción, ¿quiénes serán? Personal de producción y en este caso el propietario del proceso de producción hace un primer borrador y lo envía a las personas implicadas. Si yo modifico un procedimiento de producción, es posible que se modifique también procedimientos relacionados, por ejemplo, mantenimiento tendría que estar
de acuerdo en esta modificación. Es posible que calidad, medio ambiente, seguridad tengan algo que decir con respecto a esta modificación. Entonces, a eso se refiere que se envía esta nueva versión a las personas implicadas. Se hacen las modificaciones, se hacen las correcciones, es posible que se generen varios borradores intermedios hasta que se llegue de acuerdo a una versión final en la cual todos estén de acuerdo. Se somete a una revisión final y luego recién se publica el documento y se distribuye en formato físico y en formato digital. Muy bien. En cuanto a los documentos y sus responsables, nosotros estamos en la página 168 del texto, utilizando manuales, procedimientos y también podríamos hablar de procedimientos específicos o instructivos de trabajo. No se olviden que la norma me da mi libertad en relación a definir qué tipo de documentación voy a utilizar. Entonces, los manuales, ¿quiénes deben diseñarlos? Pues son decisiones que se toman a nivel estratégico. Hablamos de manuales de funciones, hablamos de manuales de procesos, donde ya se centraliza la información. ¿Quiénes van a ser los responsables de elaborar esta documentación? Pues responsables del sistema de gestión de la calidad, puede ser el director de la empresa, ¿verdad? Ahora que esta norma nos pide que la dirección es la que debe hacerse cargo de la calidad. Procedimientos generales, procedimientos específicos, cualquier tipo de procedimiento ya iría a un nivel ejecutivo o a un nivel ya no estratégico, sino a un nivel táctico de la organización, o nivel táctico o nivel ejecutivo. Aquí los propietarios de proceso empiezan a tomar mayor relevancia en la gestión de los procedimientos. Y cuando se trata de lo que se pueden llamar procedimientos instructivos, instrucciones de trabajo o instrucciones operativas, también se les llama, que describen actividades, ¿quiénes pueden tomar decisiones aquí? El personal operativo de la empresa es personal de base. Este personal de base normalmente es el que puede sugerir modificaciones e incluso si nosotros vemos que tienen la capacitación suficiente, puedo autorizar para que ellos hagan las modificaciones y las propuestas. En relación a la identificación de los documentos, habíamos recomendado lo siguiente: tener encabezados en cada página de cada procedimiento donde esté el nombre de la empresa con su logo, el nombre del documento, por ejemplo, procedimiento de diseño, el código. Aquí en el código, acuérdense, los códigos salen de los mapas de proceso. Un mapa de proceso tiene 3 niveles de proceso. Podríamos hablar, y esto tampoco es regla, ¿verdad? Es la sugerencia que nosotros utilizamos. Procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de negocio. Procesos estratégicos, procesos operativos y de negocio o de negocio, y en la base tenemos los procesos de apoyo. A los procesos estratégicos nosotros les denominamos PS, procesos estratégicos. Entonces aquí viene el código. ¿De dónde va a salir el código del mapa? Si hablo de diseño, normalmente diseño es un proceso operativo o de negocio. Entonces yo puedo poner código, pues será el procedimiento del proceso operativo 2, PO2. De ahí vamos a sacar el código del mapa de procesos. Entonces sería PR/PO2, procedimiento del proceso operativo 2. La versión del procedimiento, empezamos normalmente con versión 0. Y aquí hablamos de versión 0 cuando es la primera vez que se redacta un procedimiento. Tenemos la fecha en la que se ha publicado esta versión y el paginado es importante. Puede ser la página 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5, así yo puedo comprobar que no se pierde ninguna hoja del procedimiento. En cuanto a la codificación, lo que les decía, el tipo de documentación que quieras utilizar es relativamente libre, pero nosotros trabajamos con manuales. ¿Cuál sería la manera más simple? Pues manual de la calidad, que vamos a ver enseguida, es un documento muy importante y que voy a redactar, manual de funciones, manual de procesos, entonces lo más sencillo posible. Aquí, para procedimientos generales y cualquier tipo de procedimiento, ¿qué es lo que yo podría tener? Y esto simplemente es una sugerencia. Podrías llamar procedimiento general. X podrías relacionar con el capítulo de la norma y luego Y sería un correlativo. Por ejemplo, si yo voy a hacer el procedimiento para análisis de contexto, aquí tendría que poner procedimiento general, análisis de contexto es el punto 4. Entonces pondría, en vez de X, pondría 4, y si este es mi primer procedimiento, pondría 1.
Pues bueno, esa es una manera. Otra manera que les sugiero aquí sería, por ejemplo, procedimiento PR le voy a poner para mi proceso de atención al cliente. No, para mi proceso de planificación. O lo que decíamos, análisis de contexto. ¿Cómo lo voy a codificar? Procedimiento para mi proceso estratégico 1. Porque ¿cuál es mi proceso estratégico 1? Es planificación, donde yo hago ahí mi análisis de contexto. Entonces, aquí hay una manera de codificar en función de los procesos, lo que les decía, del mapa de procesos. Pero yo también puedo codificar en función de los puntos de la norma. Depende de ustedes. Depende de ustedes si quieren hacerlo en función del mapa de procesos o en función de los puntos de la norma. Veamos aquí. Otro tipo de documentos. Por ejemplo, aquí veamos un diagrama del proceso y aquí te dice número del capítulo de la norma. Si tú quieres hacer el diagrama del proceso de planificación, pues lo que voy a hacer acá es diagrama del proceso X, que era el punto de la norma, 4, ¿verdad? Y el Y es el correlativo, sería el 1, si quieres hacer el 2, si quieres hacer el 3, depende, y aquí puedes poner Z o W, etcétera, los apartados que tú necesites. Aquí yo pondría, siguiendo el criterio de proceso, diagrama del proceso del proceso estratégico 1. Entonces aquí podría poner una P más, diagrama de proceso del proceso estratégico 1. Igual en función de proceso, en función de norma. En cuanto a los instructivos, aquí es importante que nos quede claro, los instructivos no aparecen volando, los instructivos son apoyos a los procedimientos. Entonces un instructivo debe hacer referencia a un procedimiento y eso es lo que está haciendo aquí. Fíjense, relaciona el procedimiento y el instructivo con su número correlativo. Relaciona un diagrama con su instructivo y su número correlativo. Aquí les voy a poner instructivo número 1 para el procedimiento del proceso estratégico 1. Por ejemplo, mi proceso estratégico 1 es planificación y es análisis de contexto, ¿ya? Pero para el análisis de contexto yo quiero un instructivo específico para análisis del macroambiente. Entonces yo he decidido hacerle un instructivo específico para análisis del macroambiente. ¿Cómo le voy a llamar? Instrucción de trabajo, aquí también puede ser IO, instrucción operativa también se le llama, y TIO 1, que está de apoyo al procedimiento del proceso específico 1. No se olviden, los instructivos describen actividades, mientras que los procedimientos describen procesos. Y aquí es cuestión de semántica, entendamos bien, si yo hablo de un procedimiento, ¿qué describe el procedimiento? Las actividades que se realizan dentro del proceso. Entonces el procedimiento está describiendo el proceso y cada una de sus actividades. Mientras que el instructivo describe las tareas que se realizan dentro de una actividad. Es decir, el instructivo está describiendo todas las tareas que se van a llevar adelante para concretar una actividad. En cuanto a los registros, al igual que los instructivos, tampoco aparecen volando, sino que tienen que unirse a un procedimiento, derivan de un procedimiento, son evidencia de que se ha cumplido con un procedimiento. ¿Cómo haríamos la codificación? Aquí lo mismo, ¿no? Relaciona el registro con un procedimiento, relaciona el registro con un documento. Veamos aquí nosotros decimos, este va a ser el registro 1 del procedimiento del proceso específico 1. Entonces los registros tienen que estar relacionados con los procedimientos, al igual que los instructivos con los procedimientos de los cuales deriva. Nuevamente puedo hacer la codificación en función del proceso y del mapa de procesos o en función del punto de la norma. Depende de ustedes. Listado de documentos interno y externo. Este listado de documentos es necesario, es muy necesario para las organizaciones. De hecho, con esto hacemos la defensa del proyecto. Ese listado de documentos es un listado. ¿Qué es lo que debe incluir? Cada columna es lo que les voy a mostrar acá. Código, el código del documento.
procedimiento del PE, como habíamos visto acá, ¿no? Puede ser el procedimiento para el proceso específico 1. Muy bien. Ese es su código, su versión y su fecha. El nombre del documento. Este es el procedimiento para el proceso de análisis de contexto. Muy bien. El formato, digital o impreso. Puedo poner los dos. Tengo formatos, tengo versiones digitales y versiones impresas. Realizado por, revisado por, aprobado por, realizado por el propietario del proceso de análisis de contexto, revisado por el director de la empresa y aprobado por el director de la empresa. Responsable de conservación. ¿Quién va a ser? ¿Tengo algún encargado de documentación en la empresa? Lo más probable es que la dirección de la empresa sea responsable de gestionar la documentación del sistema de gestión de la calidad de toda la organización. Si yo no tengo un jefe de calidad, es posible que sea el director de la empresa. Ubicación, y aquí tenemos dos tipos de ubicación. Ubicación de las versiones en digital, yo pondré digital, está en la base de datos de la empresa para nivel de acceso general, es decir, todos pueden ver esto, ¿ok? Y las versiones impresas están, y ahí puedo tener un listado donde digo un ejemplar con el propietario del proceso de producción, otro ejemplar con la dirección de la empresa. Listo, esas son las dos versiones impresas que hay. Eso es en ubicación. Así voy a tener de todos los documentos de mi organización. Y tengo documentos internos donde tengo diagramas de proceso, tengo fichas de funciones, tengo procedimientos, tengo instructivos de trabajo, tengo manuales. Todo eso es documentación interna, pero también tengo que tener un listado de documentos externo. Para esto váyanse a la página 170 de nuestro texto. A ver, ¿qué cosa podría ir a este listado externo? Van las normas, los catálogos de las máquinas, las leyes, etcétera. Documentación de los clientes, planos, especificaciones, todo esto se debe listar de tal manera que yo sé exactamente qué documentación tengo interna y qué documentación manejo a nivel externo. Muy bien, recomendaciones. Es importante que como recomendación mantengamos esta estructura piramidal, es decir, en la cúspide están los manuales, decíamos, de nivel estratégico. Aquí podríamos decir los procedimientos que están a un nivel táctico, un nivel ejecutivo, un nivel de propietarios de proceso, esto es nivel de dirección, nivel de proceso, y aquí otros documentos como instructivos de trabajo están más a nivel operativo. Los registros que son evidencias de que todo lo que yo digo acá, acá y acá se está cumpliendo. Muy bien, hablemos del manual de calidad. El manual de la calidad es un documento de primer nivel y es muy importante. ¿Para qué sirve? El manual de la calidad debe comunicar la política de la calidad y facilitar las actividades de control, porque un manual lo que hace de calidad es resumir cómo tú cumples con cada uno de los requisitos de la norma. Entonces facilita el control para las auditorías, por ejemplo. Funciona como base documental, ahí está por eso para las auditorías. Sirve para capacitar al personal. Fíjense que en las organizaciones, los planes de acogida incluyen la presentación al nuevo empleado del manual de la calidad para que sepa cómo en la empresa se cumple con cada uno de los requisitos de la norma. Entonces también es para adiestrar al personal. Y finalmente presenta el sistema de gestión de la calidad para propósitos externos. Cualquiera que quiera comprobar cómo yo hago funcionar mi sistema de gestión de la calidad, puede ver mi manual. Al no existir lineamientos específicos, claros, que te digan la norma, tú debes hacer esto específicamente, puede ser una compilación de los procedimientos documentados. Tu manual de la calidad puede ser eso, sí. Tú agarras todos tus procedimientos, lo unes, incluyes una introducción y puede ser tu manual de la calidad. Pero ojo, tu manual de la calidad por norma es de acceso público. Entonces no te conviene hacer esto porque tendrías que mostrarle a todos tus procedimientos y no es recomendable. Puede ser más de un documento, puedes dividirlo en 2 tomos, puede tener un núcleo con apéndices. Entonces aquí en esta primera parte está la introducción y luego para cada apartado de la norma yo tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tomos distintos. Podría ser, puede tener numerosas derivaciones, puede tener la forma que tú decidas. Normalmente nosotros trabajamos con un solo documento, un solo manual. Otra información muy importante que debe estar en el manual de la calidad es el alcance de tu sistema. Consideraciones para elaborar el manual. ¿Quiénes son responsables de elaborar este manual? Pues normalmente estamos hablando que tiene que haber un responsable de alto nivel junto con un equipo de trabajo.
A ver, las actividades en cuanto a la redacción van a ser centralizadas por este responsable de alto nivel y siempre coordinando con los diferentes propietarios de los procesos, porque no nos olvidemos, ¿qué es lo que dice un manual de la calidad? Es una descripción de cómo tú cumples con cada requisito de la norma. El uso de referencias. En cuanto al uso de referencias, nosotros aquí tenemos que entender que en el manual de la calidad yo no voy a mostrar mis procedimientos, pero sí, ¿qué voy a hacer? Decir los códigos de los procedimientos que a mí me sirven para cumplir con cada requisito de la norma. ¿Ya? Entonces voy a utilizar mucha referencia y muchos códigos para decir cómo yo cumplo con cada requisito de la norma. Luego, tiene que ser algo real, debe ser algo completo y debe ser adecuado. Es decir, mi manual de la calidad tiene que reflejar lo que está pasando dentro de mi organización. En cuanto a su revisión y aprobación final, antes de que este manual sea entregado y sea ya aprobado, debe ser perfectamente revisado y normalmente la dirección es encargada de la revisión. La distribución del manual. Yo voy a trabajar con unas listas de distribución, unas listas donde diga quiénes deben tener el manual de la calidad, pues cada uno de los propietarios de proceso y la dirección de la empresa. Esas serán copias controladas. La copia controlada significa que si yo les estoy dando la versión 0 del manual, cuando salga la versión 1 yo tengo la obligación de actualizar. ¿A quién? A todos mis propietarios de proceso y mi director. Ahora, habíamos dicho que el manual es de acceso público, entonces es posible que stakeholders me pidan también una versión de mi manual. Esas serán copias no controladas, porque cuando salga la nueva versión del manual yo no tengo la obligación de actualizar. Muy bien, entonces puedo tener un listado de copias controladas y a quién deben ir. La incorporación de cambios. Cuando haya modificaciones, tienes que describir claramente. Cuando haya una actualización del manual, ¿cómo se va a hacer? Pues habíamos dicho muy parecido a los versiones de procedimientos nuevos. Tienes que entregar la versión nueva y ellos deben devolver la versión antigua firmando un recibo. En cuanto a control y emisión de los cambios, cuando se realicen cambios en el documento es esencial que, por ejemplo, en ese recibo que están dándote, que estás firmando tú, cuando te están dando la versión nueva, ahí en ese mismo recibo los cambios están en la página 45, se ha cambiado esto por esto, en la página 15 se ha cambiado esto por eso, en la página 2 se ha cambiado esto por esto. Entonces, cuando tú recibes la versión nueva, ya tienes un resumen de los cambios que has sufrido en relación a la versión antigua. Copias controladas y no controladas ya hemos explicado. Muy bien, el contenido del manual. El contenido empieza con una página de portada. Nuevamente, ¿qué tiene que haber en la página de portada? ¿Se acuerdan? Lo suficiente para que jamás se confunda con otro documento. Estamos hablando de tener, por ejemplo, el nombre del documento. En este caso será Manual de la Calidad. Algunos también colocan Manual de Gestión de la Calidad y el código de mi documento, que dijimos lo más recomendable es que sea MC, Manual de Calidad. Además debe incluir, y esto está en la página número 172, por favor váyanme siguiendo, está la versión, la fecha, si va a ser copia controlada o no. Además también está la revisión, la aprobación, quién ha elaborado, quién ha revisado y quién ha aprobado. Esa es la portada. Luego, la descripción de la organización. Aquí en la descripción lo que hay que presentar es un resumen, la ubicación de la empresa, cuáles son los productos principales, cuáles son las sucursales de la organización si hay, es decir, ¿para qué sirve esta descripción de la empresa? Para que el auditor sepa lo más importante de mi organización. En principio, para que cualquiera sepa lo más importante de mi organización, qué tipo de tecnología estoy manejando, cuáles son los productos con los que trabajo, cómo es el personal con el que estoy trabajando, cuál es el nivel medio de formación, por ejemplo, del personal con el que estoy trabajando. Nuevamente, si tengo sucursales, si tengo filiales, si tengo alianzas. Eso es importante como una presentación general de la empresa. El alcance del sistema, a qué producto va a aplicar, desde qué proceso a qué proceso va a aplicar el sistema. Luego, un diagrama que identifique los procesos. Evidentemente, aquí estamos hablando del mapa de procesos. Luego, organigramas, fichas de funciones. Pues lo más probable es que yo presente mi organigrama y las fichas de funciones las mencione, ¿no? Diga, se cuenta con fichas de funciones en el manual de funciones de la organización. Luego, la declaración del cumplimiento de todos los apartados de la norma, donde tú dices, esta empresa cumple con cada uno de los apartados de la norma de acuerdo con el alcance definido en el punto número 3.
La política de la calidad sería el punto 7. Luego, la referencia a los objetivos de la calidad, pues sí, mi política de la calidad me ha dado lugar a estos objetivos y mis objetivos están planificados de esta manera, eso voy a colocar también. Y luego en el siguiente punto, referencia a los procedimientos e instrucciones. ¿Cómo? Tú me dirás, para el punto 4 yo cumplo con este procedimiento, estos instructivos con estos registros. El punto 5 yo cumplo con estos procedimientos y así, ¿no? Punto 4.1, 4.2, a cada uno de los apartados de la norma. Finalmente, también pueden incluirse al principio los criterios y registros del control de la distribución. Es posible que yo al principio, imagínense la portada de su manual, pues después de esta portada o incluso en el reverso de esta portada yo puedo colocar la lista de distribución de copias controladas, donde digan este manual deberá ser distribuido en formato físico a cada propietario de proceso y al director de la organización. En formato digital deberá estar accesible a todos los stakeholders en la página o en la página web, puede ser, de la organización. Muy bien, continuamos entonces. Procedimientos, segundo nivel. El segundo nivel de mi documentación son mis procedimientos. ¿Cuál es el contenido de un procedimiento? Ustedes ya conocen este contenido que lo hemos visto de esta organización. Portada, como el manual de la calidad normalmente se recomienda. Portada, índice, objeto, alcance, responsabilidades, definiciones, desarrollo de ejecución, referencias, anexos y registros. Todos mis procedimientos con un mismo formato. Vamos a los instructivos. Los instructivos, ¿qué describen? Veamos un momento acá. Los procedimientos describen procesos enteros, mientras que un instructivo describe solamente una actividad y profundiza en el cómo se realiza una actividad, describe las tareas que están dentro de una actividad. ¿Cuál debe ser el contenido sugerido? Pues referencia a un procedimiento. Habíamos explicado en la codificación, los instructivos no aparecen de la nada, son parte y derivan de un procedimiento. Entonces, eso debe estar bien claro. Luego, una descripción muy detallada de las tareas, material y equipo a utilizar, condiciones ambientales a respetar, especificación o patrón de referencia a respetar también. Y en cuanto a la redacción, redactarlo siempre observando el trabajo de mis operarios. Incluso hay que redactarlo junto con ellos, paso a paso, para que realmente el instructivo dé la información que el operario necesita, no que el propietario del proceso, sino que el operario necesita. Hay que diseñar y revisarlo junto con él, utilizar palabras sencillas, mucho gráfico, foto, figura, lo más explícito y detallado. Lo mejor que se pueda. Aquí, por ejemplo, vemos una foto, pues si se pueden incluir fotos para que el trabajador sepa cómo hacer una tarea, pues excelente. Muy bien, registros. Los registros, ¿qué son? Evidencia de que yo he hecho algo. Entonces, los registros, estamos en la página 177, pueden tener diferentes formas. Por ejemplo, un acta puede ser un registro. ¿Por qué? Es una prueba. Acta de planificación es el acta de planificación de la reunión de planificación estratégica es un registro porque es una prueba. ¿Qué deben tener estos registros? Nombre del registro y un código. Mis registros deben estar codificados. Nuevamente, los registros tampoco aparecen volando. Los registros son evidencias de que se ha cumplido con un procedimiento. Entonces deben hacer referencia, como habíamos explicado en codificación, a un procedimiento. Estado de revisión, es decir, versión 1, versión 2 y la fecha, porque los registros y sus formatos de los registros también cambian. Los responsables de los registros, responsable de llenado, pues ahí debería estar. Y las casillas necesarias para evidenciar. Por ejemplo, estoy midiendo un peso, estoy midiendo una densidad. ¿Con qué frecuencia voy a hacer la medición? 3 veces al día. Entonces, mi registro debe estar diseñado para que yo recoja esta información y simplemente con un golpe de vista me diga si las densidades se están moviendo dentro de los valores que debe ser, que la especificación me ha determinado. Para elaborar los registros se recomienda leer detalladamente los procedimientos instructivos y así saber qué datos necesito registrar. Elaborar también los diagramas de proceso de manera muy cuidadosa y determinar dónde están los rombos. ¿Se acuerdan que en un diagrama de proceso yo utilizo un diagrama de bloques y yo coloco los rombos para determinar una inspección, una revisión de algo? Entonces revisen si cada rombo o qué rombos de su diagrama de proceso amerita la existencia de un registro.
Otra recomendación, elaborar con las casillas o espacios necesarios. Si yo voy a hacer una medición diaria, podría generar un registro semanal, ¿no ve? Y ahí voy a tener lunes, martes, miércoles, etc. Y definir claramente los responsables para su llenado y su manera de conservar y con qué, con bolígrafo, cómo se debe llenar. Estos señores deben estar correctamente capacitados. Registros obligatorios en la versión anterior y que son recomendables en esta versión. Registros, ¿qué son? Evidencias. ¿Evidencias de qué? De que has hecho el análisis de contexto. Evidencia de que has hecho tu análisis de stakeholders. Aquí, ¿cuál será? Pues mi mapa de stakeholders es un registro. Análisis de riesgos. ¿Qué vas a tener? Tu mapa de riesgos. Revisiones efectuadas por la dirección. Revisiones efectuadas, acuérdense de esto, por la dirección. Hablamos de esto. ¿Qué es una revisión de la dirección? Por la dirección. Es una reunión. Entonces, ¿cuál va a ser la evidencia? El acta de la reunión. Educación, formación, habilidades. Aquí tengo muchos registros. Registro de capacitación. Cuando a mi trabajador se les ha capacitado, se les ha hecho unas evaluaciones. Además teníamos mi plan de capacitación, teníamos mis reportes de capacitación y luego tengo la evaluación que se les ha hecho. Todas estas son evidencias. Luego, registro o prueba de que mi trabajador tiene la educación, la formación, la experiencia adecuada. El currículum vitae también es una evidencia. Entonces, todas las evidencias deben conservarse. Evidencias del cumplimiento de los requisitos de los procesos y de los productos. ¿Qué tengo aquí? Registros de mediciones de temperaturas, de pesos, de volúmenes, de densidades. Todo eso acá. Elementos 7.7, elementos de entrada de diseño y desarrollo. Pues sí, lo que entra a diseño y desarrollo, ¿qué son? Las especificaciones de un producto. A ver, los requisitos que tiene un cliente que se convierten en especificaciones después. Esto vamos a verlo con mucho más detalle en el punto de diseño y desarrollo, pero los elementos que están entrando a diseño deben conservarse como documentación. Las revisiones que se hacen al diseño. Revisión, verificación y validación, todo esto es de diseño y nosotros vamos a ver que en un solo registro vamos a anotar si se ha revisado, si se ha verificado y se ha validado. Control de cambios, si ha habido algún cambio, todas las modificaciones que se han hecho al diseño, todo eso debe conservarse como evidencia. Evaluación de los proveedores. Nosotros vamos a hacer evaluación y seguimiento de los proveedores y de cada evaluación que haga guardo la evidencia. Validación de los procesos. ¿Cómo sé que mi proceso funciona bien? Vamos a guardar evidencias. Todo esto está en los siguientes puntos de la norma. Identificación y trazabilidad, los bienes del cliente, resultados de calibración, auditorías internas, conformidad del producto, tratamiento de no conformidades y acciones correctivas. De todo esto tengo que conservar evidencias. Aquí una mención especial. Conservar información documentada como evidencia de, esto es algo que la norma me dice, por eso está en comillas. Significa registros. ¿Qué quiere decir registros? Pruebas documentales. Cuando la norma me dice conservar información como evidencia de qué, ¿qué me está pidiendo? Registros, pruebas. Eso es lo que me va a pedir el auditor. Cuando la norma me dice mantener información documentada, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de todo lo que no sea registro, es decir, procedimientos, instructivos, diagramas, planes, presupuestos, de eso me está hablando. Entonces, mantener información documentada yo lo voy a entender como procedimientos, instructivos, planes, cronogramas, mientras que cuando me dice conservar información yo voy a entender que me está pidiendo registros, pruebas. Muy bien, hasta este punto llegamos y aquí, vámonos por favor. Estamos en la página 178 de nuestro libro. En relación a este punto 7 de la norma, ¿qué es lo que deberíamos tener nosotros como resultado? Pues deberíamos hacer una revisión de mi organigrama, fichas de funciones y la documentación del proceso. Documentación de mis procesos. Ustedes ya han avanzado en esto, ¿verdad? Pero hay que hacer una revisión para verificar si están correctas estas mis fichas, están correctos estos mis documentos. Luego, ahora debemos a lo mejor empezar a redactar lo que es mi procedimiento o mi plan de mantenimiento, incluidas las fichas para mis equipos, donde estén bien identificados los equipos. Obviamente, para tener un buen plan de mantenimiento, yo debo empezar con un inventario. Inventario de toda la infraestructura física, de hardware y de software. Luego es importante dentro de lo que es mantenimiento
preventivo, si ustedes quieren tener también un mantenimiento correctivo, también incluir lo que es un plan de seguridad para mis trabajadores, ya dentro de lo que son los recursos que necesita la organización, un plan, un procedimiento de seguridad o incluir todo lo que es consideraciones de seguridad en la ficha de función. En las fichas de funciones, ustedes han hecho 3, en esas fichas de funciones incluir las consideraciones de seguridad para mis trabajadores. Continuamos entonces y podríamos tener, continuando hablando de personas, el análisis de clima, un procedimiento para el análisis de clima y un modelo del informe de análisis de clima. Luego debemos tener nuestro plan de calibración. Debemos tener un plan, un cronograma de calibración. Y dentro de este plan yo ya voy a tener, si yo imprimo solo una fila, voy a tener mis fichas de mis equipos de seguimiento y medición. Obviamente para esto empiezo con mi inventario de equipo de seguimiento y medición. En cuanto a gestión del conocimiento, váyanse a la 155-156, yo tengo que tener un procedimiento para la gestión del conocimiento. ¿Cómo pretenden cumplir con cada una de las etapas que hemos descrito ahí? Luego voy a tener mi plan de capacitación. Luego voy a tener mi procedimiento para toma de conciencia, que lo puedo incluir en mi plan de acogida. O puede haber, yo que sé, un reglamento interno en cuanto a toma de conciencia. Depende, ustedes denle la forma que ustedes decidan, pero ¿cómo voy a hacer para que mi personal tome conciencia? Luego, para comunicación, ustedes ya han trabajado mucho esto de comunicación, habíamos dicho en su mapa de stakeholders, pero hay que aumentar ciertas columnas, que ya les he explicado, hay que aumentar columnas. Luego, control de documentos y registros. Aquí lo que vamos a necesitar para control de documentos y registros es un listado de documentos internos y listado de documentos externos. No se olviden aquí trabajar en el tema de la codificación y empezar con la redacción de su manual de la calidad. ¿Verdad? Listo, chicos, eso sería lo que deberíamos tener hasta este punto. Para cualquier consulta, ya saben, a través del WhatsApp nos comunicamos, ya sea para el equipo, bueno, para cada uno de los equipos a través de nuestros respectivos grupos de WhatsApp. Un saludo, un abrazo muy fuerte.